¿Cómo tener esa paz, esa felicidad que tanto nosotros anhelamos? Quizás ya te has dado cuenta que no se consigue con un amor, con un logro profesional o personal, con un logro de un hijo, de un familiar, con un logro financiero. ¿Cómo se consigue? Se consigue construyendo una relación personal con el Señor, nuestro Creador. ¿Cómo se construye esa relación personal? Por medio de, en dos pasos, por medio de la oración. Para ello, cómo orar, cómo mirar más este tema de orar, te invito a que veas en nuestro canal cómo buscar de Dios de una manera efectiva. Aquí en nuestro programa, en nuestro canal, Mildred la Respuesta. Y en segundo lugar, estudiando su palabra. Para ello debes de interesarte, profundizar en ella, querer profundizar en la palabra, ¿cierto? De una manera consciente y razonada, ¿sí? Para ello debes despojarte de toda enseñanza religiosa, de salir de todo lo que nos, lo que nos han enclaustrado, ¿sí? Y mirar también nuestro video. La verdadera religión te ayudará para ello. Pero vamos a hacer aquí el segundo punto, estudiar en esta palabra, meditar la escritura. Para ello vamos a mirar Génesis 1 en la tarde de hoy, en el día de hoy, en la mañana de hoy. Para ello tenemos que decir que lo que nosotros vemos hoy como Biblia, ¿cierto? Tiene errores. Tenemos que decir que lo que quedó en los manuscritos como palabra de Dios, eso es verdadero, ahí está la verdad, es perfecto. Pero en las traducciones de hoy hay errores. ¿Por qué hay errores? ¿Cierto? Hay errores porque para nadie es un secreto, ¿sí? Que estos errores fueron acomodados, ¿sí? Deliberadamente, o podríamos decir que acomodados por la religión de doctrinas de hombres, ¿cierto? Donde le quitaron, le añadieron palabras y le cambiaron el significado. Pero no vamos a ahondar en este tema. Vamos a mirar es Génesis capítulo 1, pero se hacía necesario hacer esta anotación, ¿sí? Tenemos que tenerla presente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire esta palabra principio. Se nos ha dicho que no había nada antes, que ahí inició toda la creación, pero la palabra principio e inicio tienen significados que difieren, ¿cierto? Entonces, miremos qué es el principio. El principio no específicamente es el inicio de algo. Si usted busca la palabra principio, no específicamente principio es el inicio de algo. Es el punto de partida o la base, fundamento o fuente de algo, ¿cierto? Para algo, de algo. Pero no quiere esto decir que ahí inició todo, precisamente. Que anteriormente no había nada, ¿sí? Más si lo tomamos literalmente como nos aparece en la escritura que nosotros tenemos, que dice la tierra estaba desordenada, en el segundo, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Entonces, ¿quién armó el desorden? Si nos vamos desde ese punto de vista, pues había quien, ¿por qué estaba desordenada? ¿Por qué estaba en caos? Entonces, sería que habría anteriormente algo que se destruyó, que se acabó, que quedó en desorden, pero no nos concebimos a un Dios desordenado, ¿no? Ni que se paró también inicialmente como a ordenar la tierra que estaba en desorden, ¿sí? Porque Dios pues siempre ha sido, es y será. Entonces esta palabra principio por eso tampoco indica que nada más es el inicio de algo, sino que cabe la posibilidad, todas las posibilidades de que antes de este principio que nombramos acá pudieron haber acontecido o haber muchas cosas, ¿cierto? O venían pasando también Dios en su gloria muchas cosas.
Pero entonces vamos a esa palabra desordenada, porque no concebimos a un Dios desordenado, entonces no concebimos a un Dios desordenado. Si nos vamos a buscar esta palabra desordenada en el original, vemos que antes de traducir la palabra real es tajú. ¿Y qué significa tajú en el hebreo? Dice desértica o desolada, la cual yo me inclino más por esa palabra. Entonces la tierra estaba como desértica y desolada, ¿no? Más la traducción, mire, por eso decíamos anteriormente cómo va cambiando la traducción, ¿cierto? A veces adrede, en la mayoría de veces deliberada, o sea, alrededor con intención, con toda la intención. Y esta palabra desordenada aquí cambia totalmente a lo que era desértica o desolada. En otra versión dice invisible y sin terminar, ¿sí? Entonces dice, y la oscuridad de Dios estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver dos palabras en este tiempo que en el principio no están en el inicio como veíamos, como vemos. Entonces, porque vemos que tenemos un Dios creador, siempre creador de vidas, creador de seres, y no un Dios estático o que inició también cuando inició la creación como a moverse, no, ¿cierto? Siempre ha sido, es y será. Y la palabra desordenada no realmente es desordenada, sino desértica y desolada. Invisible, que no estaba visible a la vista porque todo estaba en oscuridad, estaba sobre la faz de la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, ¿cierto? Entonces, invisible y sin terminar, ¿verdad? Ya venía continuo. Ya en el tercero, después ahí más, seguimos leyendo, la invitación es para que usted también abra su Biblia y lea y compare, ¿no? Y no pues se atenga a lo que nada más escucha, sino que usted mismo logre analizar y profundizar en la palabra. Ese es el propósito de Dios realmente. Si alguien dice lo contrario, que solamente es para unas personas y yo nada más me limito, eso me está diciendo que no debo profundizar en Dios. ¿Cómo voy a conocerle? ¿Cierto? ¿Cómo voy a conocerle? Y la intención de Dios en todo propósito es que le conozcamos, que lo conozcamos realmente, ¿cierto? Y que dice que su palabra nos sean reveladas. Para eso fue escrita, y no para uno solo, ni por unas cuantos, sino para toda persona que quiera realmente tener esa relación personal con Dios, que es la que nos lleva a ser aceptos por Él y a ser reconocidos por Él realmente, ¿cierto? En la tercera dice, Dios creó a la luz. Ahí sigue, Dios dividió la luz, Dios la dividió de la oscuridad a la luz. Dios llama a la luz día, a la oscuridad noche, ¿cierto? Y respecto a lo de los días que dice acá, perdón, que nos relata aquí en Génesis, déjeme decirle que esto también ha sido un tema de debate, ¿cierto? Muchos consideran que estos días son tal cual como nosotros lo percibimos acá, ¿sí? De un día para otro. Y que así fue como fue creado primer día, como lo relata aquí en Génesis capítulo 1. Pero sí, mire, el sol se creó al cuarto día. Ya el Señor venía haciendo los primeros 4 días, venía haciendo la creación, si lo tomamos desde ese punto de vista literal, ¿cierto? Los primeros días, entonces, los primeros 4 días no hacen que se parezca a los días que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque el sol se creó al cuarto día, ¿cierto? Los primeros 4 días no se parecen entonces a los días que tenemos hoy, partiendo desde ahí, ¿cierto? Lo otro es que se relató en lenguaje figurado simbólico, ¿sí? Que el Génesis se dice que se relató en lenguaje figurado y simbólico, y para transmitir realmente lo que fue las verdades teológicas de lo que fue la creación y el poder de Dios, y más no fue un hecho científico, ¿no? Que probara que los tiempos tal cual para decir que los días son tal cual como nosotros los percibimos, de 24 horas, como nosotros los percibimos acá, ¿cierto? Otra
Otra es que la palabra día en hebreo significa yom, o sea, Y-O-M, ¿cierto? Que significa día. Y que puede referirse a un periodo más largo de lo que nosotros contemplamos como días aquí, ¿cierto? Se argumenta esa flexibilidad de la palabra yom, ¿sí? Que día permite que sea un día que represente una era o un periodo mucho más amplio, ¿cierto? Eso en cuanto a las palabras días. Entonces, sí, si aconteció la creación, no es realmente como los días que nosotros percibimos acá. ¿Sí? Entonces ya ahí seguimos leyendo y la invitación es que usted mire, lea y analice todo el capítulo de Génesis 1. Pasamos al otro dato relevante en el versículo 26, Génesis 1, 26, y es el siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿sí? Hagamos al hombre, dice en la Biblia que comúnmente nosotros manejamos, ¿cierto? Pero esta palabra hombre aquí, si nos vamos al original en hebreo, realmente no significa de hombre, sino humanidad, ¿cierto? No se refiere a hombre, sino a la humanidad como tal. Entonces, entonces dijo Dios, hagamos a la humanidad, ¿cierto? Entonces esta palabra hagamos, ¿sí? Connota de que Dios no está solo, ¿sí? Que Dios no está solo, sino es pluralidad, hagamos. Y también en su palabra dice que así como es en la tierra, es en los cielos, ¿cierto? Y aquí en los cielos pues hay concilios, hay asambleas, hay jerarquías. Entonces así mismo, esta palabra hagamos, en mi concepto, sí, estoy de acuerdo que pues ahí tumba toda Dios solo, la unicidad de Dios, que Dios no es solo, Dios no está solo, sino que Él tiene deidades, ¿sí? Es un concilio, una asamblea donde dice hagamos, ¿sí? Dios es deidades, Dios de dioses, Señor de señores, Él es Rey de reyes, ¿cierto? Dios de dioses. Además, esto lo podemos mirar en los Salmos 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, ¿sí? Y Él en su palabra dice que yo soy Señor de señores, Rey de reyes, ¿sí? Entonces Dios de dioses también dice en 1 Samuel 4:8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto contra toda plaga en el desierto, ¿cierto? En Jueces 22:22 dice, Jehová, Dios de dioses. ¿Sí? Entonces esta palabra hagamos nos indica que cabe toda posibilidad de deidades, ¿cierto? Dios y sus deidades. Dice, hagamos a la humanidad. Esta palabra humanidad, ¿cierto? También dice que nos vamos al significado que realmente es que humanidad es seres o especie humana, ¿cierto? En su conjunto, ¿cierto? Con características de cerebro, cerebro con capacidades avanzadas para razonar y para hablar, ¿cierto? Entonces esta palabra, esto aquí también nos connota que pudimos no ser solamente en esta primera creación que nos habla aquí Génesis 1, pudieron ver no siempre con la misma fisionomía que nosotros manejamos o que nos vemos, sino que humanidad creó la humanidad. Aquí cabe la posibilidad, ya esto lo veríamos más adelante, lo que dice Dios en su palabra, que se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, en esta primera creación que podemos ver aquí, que se plasma aquí en Génesis 1, como humanidad, la primera humanidad. Aquí dice, creó Dios a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la imagen de Dios? Imaginen la imagen de Dios llena de luz, radiante, ¿sí? Miren nuestra verdadera identidad, llenos de luz radiante, ¿sí? Se dice que los ángeles
en escritos anteriores, dice que los ángeles no podían, tenían que cubrirse los ojos, aparte pues no podían vernos fijamente de la luz que irradiaba nuestros ojos, ¿cierto? Eran pura luz, pura divinidad, ¿cierto? Porque mire, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí una vez más dice nuestra no es, no dice Dios conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza, dice conforme a nuestra. Nos confirma una vez más que hay concilios, que hay asamblea, que hay pluralidad, ¿cierto? En él. Entonces, nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que somos luz, que esa es nuestra verdadera identidad y nuestra conciencia lo sabe, nuestro inconsciente lo sabe, ¿sí? Y eso es lo que andamos buscando, que sentimos que está perdido y a veces que creemos que es en el otro, no está dentro de nosotros, que nos hemos extraviado y lo hemos perdido, señores. Dice que somos un reflejo de Dios, mire, como a la imagen de Dios, o sea, el reflejo de Él. ¿Sí? Aquí en esta primera generación no estamos limitados, ¿cierto? No tenemos un lugar así como en el Génesis 2 que se colocó Caín y que se le colocó a Adán y Eva, ¿no? en el Edén. No, aquí podemos movilizarnos para todos sitios libres, ¿sí? Completamente libres. Miren, dice a nuestra imagen llenos de luz, no tenían, dice, no teníamos sitios sino libres, mire, reinen sobre los peces del mar, ¿sí? ¿A quién nos puso Dios? A la imagen de Él para reinar sobre los peces del mar. Esta palabra peces del mar, quizás de pronto no está hablando de los pequeños peces que nosotros usamos para alimentarnos, sino peces, criaturas marinas, ¿no? Habría que mirar bien también esta palabra, porque reinen, y para reinar sobre algo tiene que haber comunicación. Quería decir que nos podíamos comunicar con estas especies, ¿sí? Con los de estas especies marinas, los del mar. Podíamos también nadar, es decir, sumergirnos en las aguas, y teníamos todas estas capacidades, ¿cierto? Mire. De pronto, sí, como Dios que se movía sobre la faz, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Entonces, miramos a imagen de Dios, dice, sobre los peces del mar, sobre las criaturas que vuelan en el cielo, ¿cierto? Podíamos volar, descender al espacio libremente, fácilmente, sin ninguna complicación, no existía el tiempo para nosotros, ¿cierto? Entonces, y sobre toda la tierra, dice, mire, reinen sobre los peces del mar y sobre los peces del mar las criaturas que vuelen en el cielo, ¿cierto? Los animales, mire, está hablando de la parte del cielo, y los animales, o sea que en el cielo hay un tipo de animales, ¿cierto? Y sobre toda la tierra, ¿cierto? Y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Primero pasa a hablar del cielo y después pasa a hablar de la tierra. Quiere decir que hay la posibilidad a nosotros aquí que hay un tipo de animales en los cielos, ¿cierto? Sobre los cielos, ¿cierto? Es lo que vemos como tipo película, ¿cierto? Todo eso cabe la posibilidad. O sea, para Dios nada es imposible, ¿cierto? Ya dice el versículo 27, dice, entonces Dios nos puso a reinar sobre toda cielo y tierra, mire, sobre los peces del mar, sobre todo ser humano, todo ser viviente creado por Él. Nos puso a gobernar, pero tal cual parece que tendríamos todo a la nada. Así que Dios creó al hombre masculino y femenino, a la imagen de Dios lo creó. Mire, quiere decir esto, macho y hembra, Él los creó. Aquí no existe Eva todavía. Y habla de los dos géneros en uno solo, ¿cierto? Quiere decir que estaban unidos en uno, varón y hembra, los dos a la vez, ¿cierto? Entonces, estábamos en unicidad, hombre y mujer.
Se dice que hay un país por allá, una civilización que está sumergida en las aguas y encontraron pues las figuras ahora con la tecnología, sí, encontraron hombre y mujer pegado así de espalda, espalda con espalda, un tipo de seres humanos, ¿cierto? Entonces mire, todo esto es posible y aquí nos los plasma en Génesis 1, ¿cierto? Aquí están unidos. Aquí dice esto, ¿no? Que esto es un resumen. Entonces aquí vemos un Génesis 1 aparte y Génesis 2 como después en Génesis 2 podemos ver es que Dios toma a un hombre, ¿cierto? Adán, y lo pone en un paraíso, otro tipo de creación, o crea un paraíso y hace un hombre. Así es, esa palabra que crea allá, sí es hombre. Aquí es humanidad, un colectivo, ¿cierto? También hablamos de que Caín se va y encuentra mujer, ¿no? Pues aquí está también la posibilidad de que esta es los seres vivientes, la humanidad que Dios crea. ¿Listo? Entonces, también éramos unidos, juntos, hombre, mujer, y en Génesis Dios separa al hombre de la mujer. Esto se connota que no, que dicen que Génesis es un resumen del 2, cómo se va a resumir antes de, ¿sí? O sea, un resumen antes, pues ahí como que no cabe, ¿cierto? Entonces, si lo vemos, que no sea un acontecimiento literal como nosotros lo podemos percibir que pasó, sino como una anécdota o una figura metafórica, sí, una metáfora. Entonces, ¿qué nos muestra aquí Génesis 1? De todas maneras, entonces aquí nos muestra lo que nosotros realmente representamos en Dios, ¿sí? Lo que perdimos de vista cuando no estamos conscientes, ¿cierto? Que cuando no, ¿qué nos toca hacer? Refinarnos por medio de la reconciliación con nuestro Creador. ¿Para qué? Para volver a esa luz radiante que realmente somos, ¿cierto? Y no estaríamos envidiándonos ni peleándonos por la luz del otro. Quizás la luz tuya es más grande que la mía, ¿cierto? Mucho más radiante, ¿sí? Que nos eleve a lo divino que Dios nos puso realmente y somos, ¿sí? Y que el inconsciente nuestro siempre ha sabido, y por eso es que estamos como buscando algo y siempre lo buscamos en el otro, ¿cierto? Entonces es que esa lucha con esa conciencia caída, ¿cierto? Aquí a lo terrenal, a lo que nos atrapa, a lo terrenal, a lo animal, a lo diabólico, a lo malo, ¿sí? Es despertar de eso y volvernos a la imagen que creíamos perdida y que siempre hemos tenido en Dios, ¿cierto? Y que se nos ha sembrado que fue lo que pasó con Eva más adelante cuando le susurra, ¿sí? El enemigo, esa voz, mire, podíamos hablar con los animales, por eso Eva no se extraña de hablar, porque nos comunicábamos con los animales. Por eso es que a veces vemos que los animales perciben el peligro, ¿cierto? Así éramos, nosotros podemos en Cristo saber el futuro, el presente y el porvenir, como los animales que si lo hacían, tienen esa capacidad los animales, y nosotros estábamos para reinar sobre ellos, pero nos dejamos, vea, por un animal, porque la serpiente, ¿cierto? Un animal que nos habló al oído y que nosotros llevamos a nuestro pensamiento. Entonces hay que cuidar mucho los sentidos para no caer, o sea, no salirnos de este cautivo, de esto que nos atrapa, ¿sí? Aquí a lo terrenal, siendo que somos seres espirituales elevados a donde Dios nos puso para reinar realmente sobre todo lo creado. Entonces, al volver a este modelo, a esta restitución, nos refinamos y volvemos a obtener todas estas capacidades que
que están en nosotros y que perdimos, ¿sí? Pero que nuestro inconsciente siempre ha sabido que están y está buscando, ¿cierto? Y realmente esto es lo que todo ser humano busca. Volver a esta luz que realmente es, volver a esta gloria que realmente somos, ¿sí? Y que el enemigo nos habló, le escuchamos, lo llevamos a nuestro pensamiento, en nuestro corazón y caímos, ¿cierto? Caímos en la nada, en el pecado. Entonces, la metáfora o la enseñanza es analizar este capítulo bien, lo que Dios quiere realmente enseñarnos, porque realmente somos esa luz radiante, esa luz divina, esa luz que iluminaba todo, ¿cierto? A la imagen y semejanza de Dios nos creó. Bendiciones.